Pero, Bueno, vamos a escuchar la palabra. ¿Qué os parece? Hoy va a ser corta y concisa. Hijos de la casa, estamos en la cuarta de esta serie de hijos de la casa. Estamos aprendiendo a través de la vida de David cómo ser un hijo de la casa. ¿Cuántos hijos de la casa hay aquí? Amén. Aleluya. Y nos quedamos la semana pasada en uno de los puntos que es la bendición de la obediencia en el proceso. ¿Cuántos sabéis que hay un proceso, verdad? Que Dios nos recibe como venimos, pero no nos deja como venimos. Empieza a trabajar en nosotros. Una vez le preguntaron, hola Genilson, una vez le preguntaron a Miguel Ángel, que fue el que esculpió el David, y le dijeron, oye, el David es una estatua de mármol que, bueno, yo creo que es la perfección. No hay una estatua hecha mejor que... Todos conocéis el David de Miguel Ángel, ¿no? Y le preguntaron, ¿cómo es posible que lo hayas hecho tan perfecto, ¿no? Anatómicamente, tan perfecto? Dice, lo primero que vi fue un gran, enorme trozo o bloque de mármol. Pero vi el ángel que había dentro y empecé a tallar hasta que salió. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Nosotros llegamos y somos como un gran bloque de mármol. Nadie ve nada en nosotros, por lo menos en mí. Nada más que un pedazo de piedra, pero Dios ve lo que no ve nadie. Y Él ve el ángel. Y Él empieza a esculpir con su palabra, empieza a trabajar en nosotros. Y cada martillazo suyo es un martillazo de amor, aunque a veces duele. Y va esculpiéndonos hasta que saca eso tan hermoso que solamente Él ve en nosotros, que es Cristo Jesús en nosotros. Amén. Así que, por eso digo que el proceso, y hay una bendición especial en que los hijos de la casa seamos obedientes en ese proceso. La semana pasada hablábamos veíamos cómo David iba y venía, ¿verdad? De la batalla, y iba de lo divino a lo humano. Iba de su trabajo al ministerio, del ministerio a su trabajo. Lo aplicábamos así, encontrar ese equilibrio, el malabarista, ¿no? Que tiene siempre las bolas en el aire, y es difícil a veces, pero ¿cómo se aprende? A fuerza de que se caigan las bolas y de practicar y de practicar. Y cada bola representa algo en nuestra vida que nosotros tenemos que darle siempre con un toque, un toquecito. Y tenemos que llevar nuestro trabajo, nuestra devoción a Dios, nuestro matrimonio, mi esposa, mis hijos, la Biblia, mi relación con Dios. Y todo eso tengo que tenerlo en el aire y tengo que ser un poco malabarista, ¿no? Y yo reconozco que a mí las bolas se me han caído un montón de veces. ¿Por qué? Porque escúchame, en cuanto le prestas más atención a una bola que otra, o sea, si yo le doy demasiado a mi trabajo, al final se me cae la bola de la devoción a Dios. Si le doy demasiada la devoción a Dios y me paso y tal, se me cae la del trabajo. Si le doy más a mi matrimonio y menos a Dios, al final es un equilibrio. Tenemos que estar ahí y es difícil. De lo divino a lo humano, luego hablábamos en la obediencia está la bendición. Y también terminamos la semana pasada con el tercer punto, no perezosos en lo que requiere diligencia. Dile al que tienes al lado, hay que ser diligente. Ser diligente es hacer lo que sabes que tienes que hacer y no esperar. Aquello que sepas que es la voluntad de Dios y que tienes que hacerlo, no esperes más en hacerlo. Tienes que ser diligente. Lo contrario de diligencia es negligencia. Ser negligente. No podemos ser negligentes ni perezosos. Y hoy vamos a ver el punto 4. Hoy me gusta mucho lo que vamos a compartir. Dile al que tienes al lado, hoy no es pan pan. Pan pan es lo que yo le daba a mis hijos cuando los tenía que corregir, ¿no? Hoy no, hoy el Señor nos va a ministrar a través de la vida de David. El cuarto punto es dardos del enemigo. ¿Cuántos sabéis que tenemos un enemigo? Tenemos un enemigo externo que es el diablo y todo su séquito de ángeles caídos que trabajan incesantemente para venir a molestarte, a desviarte del propósito de Dios. Y luego tienes un enemigo interno que es tu propia carne, ¿no?
tú mismo a veces eres tu peor enemigo. Pero fijaos que cuando David llegó al frente de batalla, en ese ir y venir, cuando su padre lo envía con esa provisión que vimos el otro día al campo de batalla, cuando él llega al frente de batalla, lo primero que se encontró fue con el gigante Goliat, gritando. Ahí estaba, Goliat gritando como lo venía haciendo siempre en esos últimos días, cuando salía a amenazar al ejército de Israel, y se encontró al gigante Goliat gritando una amenaza que llevaba repitiendo, como he dicho antes, durante días. Dice 1 Samuel 17:22, David dejó sus cosas con el hombre que guardaba las provisiones. Me gusta porque estos pequeños detalles son muy importantes. Escuchadme. ¿Qué hizo David? David dejó las cosas. ¿Qué cosas traía? La ofrenda que su padre le había dado. La ofrenda que Isaí, su padre, le había dado, ¿verdad? Que lo vimos, el vino, el pan, toda la provisión y también esos 10 pedazos de queso para el capitán. O sea, este pequeño detalle es que a mí me gusta la Biblia porque en estos pequeños detalles veo cómo era David. O sea, David no llegó y al oír a Goliat dejó las cosas por allí. No, ¿qué hizo? Igual que cuando tuvo que dejar el rebaño, lo dejó bien guardado con otro pastor, no salió corriendo a cumplir la orden de su padre, sino que antes de ir dejó su área de servicio o su área de trabajo, la dejó bien cubierta. Aquí también hace lo mismo, ¿no? Deja las cosas con el hombre que guardaba las provisiones. O sea, no lo deja todo tirado, ¿no? Me gusta, es un pequeño detalle. Pero bueno, no de lo que quiero hablar hoy. Entonces se apresuró a ir hacia las filas para saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas. En ese momento David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al ejército de Israel. ¿Y cuáles eran esas burlas? ¿Cuáles eran esos insultos o amenazas que Goliat pronunciaba contra Israel? Pues dice el verso 8. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas: ¿por qué salen todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán nuestros esclavos. Hoy desafío a los ejércitos de Israel. Envíenme a un hombre que me enfrente. Ahora, sin lugar a dudas, el enemigo de nuestras almas, como lo llama la palabra, intenta cada día de nuestra vida intimidarnos. Él lo intenta intimidarnos, intenta traer conflictos a nuestra vida todos los días, ¿o no? Para robarnos la paz, para preocuparnos, para infundir temor con sus mentiras y todas esas estrategias que son maquinaciones del enemigo, que son maquiavélicas. No sé por qué emplea la palabra maquiavélica, pero bueno, ya lo he dicho. No, porque precisamente hace poco estaba estudiando quién era Maquiavelo, ¿no? Y Nicolás Maquiavelo, ¿no? Era un político italiano, pero bueno, se ve que maquinaba bien el tipo. Así que con esta historia, así como en esta historia vemos cómo Goliat lo hacía, hoy día nuestro enemigo también envía dardos continuamente que quieren minar nuestra fe. Dardos que nos hacen incluso dudar a veces y caer en temor y en desánimo. ¿Te ha pasado o no? Y su estrategia es, de alguna manera la estrategia es la misma que la de Goliat. El enemigo utiliza la misma estrategia, es que él se engrandece para que tú te veas pequeño ante ese problema, para que tú creas que en tus fuerzas tú no puedes enfrentarle o que estás solo ante esa montaña, ese gigante que tienes delante. Él quiere hacerte pensar que estás solo y que vas a ser seguramente vencido. ¿Qué ha pasado o no? Ahí tenemos el célebre, ¿verdad?
capítulo 6 de Efesios. Efesios 6, 16 dice, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. O sea, lo que la palabra nos está enseñando es que no nos enfrentamos solos. Y eso es algo que tenemos que saber. No estás solo ante ese gigante. No eres tú solo el que tiene que vencer en tus fuerzas a ese gigante, sino que Dios pelea nuestras batallas. Hoy tenemos que cantar esa canción. ¿Cómo es? Leo mis batallas. Es más, Satanás ya fue vencido. Como dice un pastor amigo, dice, Satanás ha sido vencido, pero aún anda suelto. Pero está vencido. Si tú te agarras por la fe, tomando el escudo ¿de qué? Te agarras por la fe a la victoria que se te imputa como hijo de Dios y lo tomas con toda la fe, diciendo que eres más que vencedor en Cristo Jesús. El diablo está vencido. A nosotros nos toca apropiarnos de esa victoria por la fe en el sacrificio de Jesús en favor nuestro. Amén. Ahora quiero que veamos algunos versículos que nos muestran esta verdad. Mira, si no es verdad que somos más que vencedores. Dice Deuteronomio, y dile al que tienes al lado, da igual el gigante que estés enfrentando. Quiero decirte, hermano, que no estás solo, que Dios está contigo y que Él pelea nuestras batallas. Amén. Dice Deuteronomio 3, 21, 22, y ordené a Josué en aquel tiempo diciendo, tus ojos han visto todo lo que el Señor vuestro Dios ha hecho a estos dos reyes. ¿Cuántos han visto lo que Dios ha hecho en favor nuestro? Dice, así hará el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. No les temáis, porque el Señor vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Amén. Dice Deuteronomio 20, 3, 4, y les dirá, oye Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, ni temáis, ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Amén. Primera de Juan 4:4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 12:19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tienes sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Paréntesis, ¿sabéis lo que quiere decir carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza? Muy bien, encarna. Ascuas de fuego no. Lo que quiere decir aquí en el original es que lo vas a poner rojo como un tomate. Porque la gente dice que le va a caer fuego, ¿no? Porque dice ascuas, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Lo que está diciendo es que cuando tú le des de beber a tu enemigo, le des de comer, lo vas a sonrojar. O sea, le va a dar vergüenza de decir cómo yo soy tan malo y este tan bueno, ¿no? Y dice Colosenses 3:13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Ese es Cristo. Amén. Habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. Y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, está refiriendo al diablo y todos sus ángeles caídos, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él, de nuestro Señor Jesús. Amén. Tenemos la victoria. Dice, para terminar, este texto que es poderoso también, Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él igualmente participó también de lo mismo, se está refiriendo a Cristo. ¿Para qué? Para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte,
es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. ¿Cuántos descendientes de Abraham hay aquí? Espiritualmente hablando, claro. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo, pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Nunca se te olvide que Él te entiende, que Él sabe muchas veces todo lo que tenemos que atravesar y nos comprende porque Él se hizo hombre como tú y como yo y fue tentado en todo, más sin pecado. Amén. Ahora, en la declaración de Goliat, volviendo al ejemplo de David, vemos una estrategia que el mismo Satanás suele usar también contra nosotros y suele usar aún en este tiempo. Él le dice ahí, hemos leído en el verso 9 del capítulo 17 de Primera de Samuel, elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Si me mata, entonces seremos sus esclavos. Pero si yo lo mato, ¿qué dice? Ustedes serán mis esclavos. Y el enemigo, nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas, así como el gigante en esta historia, él intenta llevarnos a su estrategia de pelea. Él quiere meternos en donde él cree que puede doblegarnos. Él quiere meternos, es como, por ejemplo, luchar contra un cocodrilo. En tierra es más fácil, pero si nos metemos en el agua, lleva la de ganar el cocodrilo, ¿verdad? Entonces, Satanás intenta hacer lo mismo. Él intenta llevarnos a su estrategia de pelea. Si tú observas las palabras de Goliat, las palabras que él pronuncia, le situaban a él que era un gigante de casi 3 metros de altura, con toda su armadura, que ahí describe muy bien, y que había sido un soldado curtido en 1000 batallas desde su juventud, y lo sitúa contra uno de los soldados cualquiera. Él está pidiendo que salga un soldado de Israel, contra un soldado del ejército de Israel que quizá ante ese desafío, cualquier soldado, de hecho así estaba pasando, se sentía menos, o que no estaba a la altura de lo que se requería para poder enfrentarse a ese gigante, a ese animal, porque era un animal, mira qué bestia, mira la foto, imagínate, ¿no? Como enfrentarte a mi mujer, recién levantar, no. No, es broma. Pero él intenta llevarnos a su estrategia y que tú creas que esa circunstancia que estás atravesando, que es un gigante en tu vida, es enorme y que tú eres débil y que tú no tienes ni las fuerzas ni las facultades. O sea, él quiere hacerte sentir débil ante esas circunstancias. Y sabes que en cierto modo Dios también quiere que tú te sientas débil para que tú no puedas depender de tu fuerza, sino que puedas y seas consciente de que dependes de la fuerza de Dios a través de la fe. Y en ocasiones suele suceder de la misma manera con nosotros. Satanás quiere llevarnos a su terreno, donde nos hace creer que nosotros solos como individuos debemos enfrentarnos a él o a las circunstancias esas adversas que estamos atravesando, que nos atacan constantemente. Pero nuestra actitud debe ser la de desenmascarar al enemigo, la de desenmascarar sus artimañas, desenmascarar las artimañas del enemigo y pelear. ¿Cómo pelear? Agarrado a nuestro Dios, porque Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que pelea por nosotros, como hemos dicho o hemos leído. Dice 2 Corintios 2:11, dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es importante que nosotros sepamos distinguir y discernir las maquinaciones del enemigo. Cuando viene con sus pensamientos de derrota, cuando viene con sus pensamientos de no puedo, cuando viene en esos momentos y circunstancias donde estás enfrentando un gigante en tu vida, llámalo como quieras. Puedes enfrentar un gigante de cualquier dimensión, falta de trabajo, enfermedad, ansiedad, temor, un matrimonio desestructurado, una familia que está pasando por dificultades, un marido que te trata mal, una esposa que te da con la sartén, una suegra que no veas, que no hay quien la aguante.
cualquier circunstancia que estás atravesando, cada uno tenemos nuestros gigantes, ¿o no? Y siempre vienen para hacernos pensar que no vamos a poder. Pero nosotros tenemos que entender cómo actúa Satanás. Cuáles son sus maquinaciones, como dice aquí. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Oye, el diablo, si tú eres un hombre o una mujer que lee la Biblia, vas a poder entender cómo actúa, porque actúa siempre igual. Él no inventa nada bueno y no inventa nada nuevo tampoco. Aparte, fíjate si es cutre, que él no es capaz de crear nada, él imita. Imita todo lo de Dios para confundirte, para menoscabar tu identidad, para menoscabar tu vida, para que pienses que no puedes con ciertas cosas. Pero dile al que tienes al lado, sí podemos. Nosotros no, pero Cristo en nosotros puede. No estoy solo contra el gigante. Amén. Y tú tienes que saber eso. Ahora, otro punto importante y que me ministra mucho de este acontecimiento de David es el siguiente, que es el quinto. Oyendo la declaración correcta. Dile que tienes al lado. Yo tengo que oír la declaración correcta. O mejor dicho, dile, yo tengo que escuchar la declaración correcta. Porque oír, podemos oír, pero escuchar es prestar atención a lo que oímos. Entonces, aquí vamos a ver cómo David oye dos declaraciones, pero escucha una. ¿Verdad? Dice 1 Samuel 17, 25 en adelante, del 25 al 27 vamos a leer. Dice, y los hombres de Israel decían, ¿habéis visto a ese hombre que sube? Está refiriéndose a Goliat. Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey, dice, colmará de grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de sus padres. Entonces David, que escuchó esto, habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán? O sea, fíjate, porque la diferencia entre escuchar y oír. Oír es, tú puedes oír, si tienes sentido del oído, puedes oír. Incluso puedes estar aquí oyéndome a mí. Sería un desperdicio porque es mejor que me preste atención, no que me escuche. Pero hay un texto donde dice el Señor, una vez ha hablado el Señor, dos veces he oído. Y sabes, una vez el Señor me lo reveló, lo que quería decir el profeta ahí. O sea, él iba a dar una profecía y antes de dar esa profecía dice, una vez ha hablado el Señor, dos veces he oído. ¿Qué quería decir el profeta? Que él no solamente había oído, sino que había prestado atención, había escuchado con atención. Y me ministra porque, fíjate que aquí ya David había oído que el rey iba a colmar de grandes riquezas al que matara a Goliat, que le iba a dar una de sus hijas y que iba a hacer libre a la casa de su padre en Israel. Entonces, David, cuando oye eso, quiere escucharlo bien. Espera. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate al filisteo y quite lo propio de Israel? O sea, vuelve a preguntarlo. Quería estar seguro. Ahora, sigue diciendo David, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los del Dios viviente? Y entonces el pueblo le respondió según aquella palabra, o sea, le repitieron lo mismo, diciendo, así se hará con el hombre que lo mate. Qué importante, ¿verdad?, es saber oír la declaración correcta. Cuando estamos enfrentando a esos gigantes, cuando viene con sus artimañas, como hemos dicho, Satanás, a hacernos pensar que somos más pequeños que los problemas, que somos más pequeños que las circunstancias, que estamos solos, que Dios no está con nosotros. Esa es su artimaña. Entonces, qué importante es saber oír la declaración correcta. David escuchó, o mejor dicho, oyó al gigante gritando, ¿o no? ¿Oyó al gigante? Sí, claro que lo oyó. Oyó al gigante con su desafío, oyó al gigante con sus insultos, pero también escuchó al pueblo, escuchó a los soldados describiendo la promesa del rey. Y aquí va un principio importante para nuestra vida, porque
La sabiduría de David aquí fue no detenerse en las amenazas, sino pararse firme en la promesa. Mira, y este es el principio. No te detengas, cuando estés enfrentando al gigante, no te detengas en las amenazas, sino párate firme en las promesas de la palabra de Dios. Porque cuando tenemos que enfrentar a esos gigantes muchas veces de nuestra vida, oímos en nuestro interior cómo nos amenaza o escuchamos, pero no tenemos que prestarle atención. Decía Lutero, no puedes evitar que los pájaros se posen en tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido. Tienes que echar fuera esos pensamientos de derrota, no escuchar lo que es esa amenaza. En este caso el gigante salía todos los días a amenazarlos. Y David llega justo en ese momento y oye lo que dice Goliat. Pero parece que le hace poco caso a lo que dice Goliat, sino que presta atención a la promesa. La promesa era todo lo que el rey le iba a dar al que matara a Goliat. Así que la sabiduría de David no fue detenerse en las amenazas de Goliat, sino, a ver, repíteme otra vez la promesa. Por eso, hermano, hermana, este principio tenemos que tomarlo. No nos detengamos porque el enemigo viene con un montón de amenazas, pero tenemos la palabra de Dios que está llena de promesas. Y tenemos que pararnos firmes en la promesa de Dios. Dios lo ha dicho, yo lo creo. Me da igual tu amenaza, diablo. Me da igual todo aquello que quieras venir a traer, gigante que estás delante de mí. El Señor pelea conmigo. Él está conmigo en la batalla y Él me da la victoria que ya obtuvo su Hijo Jesús. Amén. Ahora, lo normal quizá en este caso hubiese sido, ¿verdad?, que David quedara impactado al ver ese pedazo de gigante. Y encima de todo esas amenazas, porque yo me imagino que serían amenazas, no me imagino a este gigante de 3 metros diciendo, bueno, que salga, venga. No, tendría una voz, ¿no? ¡Mandadme uno que venga! O sea, era de miedo, ¿eh? De miedo. Sí, dice mi mujer, qué peliculero. Sí, yo es que soy muy de imaginarme, ¿no? Las cosas, y ya me conocéis. Entonces, era un gigante, era un macho, era un tiazo, no era 3 metros de tío, un armario. Pero David era apenas un joven. Además era un joven inexperto en la batalla por su corta edad y podía haber quedado impactado por ver a todo el ejército, eso es otra, a todo el ejército de Israel atemorizado. O sea, yo, inexperto, joven, nunca he ido a una batalla y todos estos que están siempre en las batallas están todos aterrados. Y el bicho este delante, aquí, diciendo que me va a dar un beso. Pero lo que sucedió en realidad fue que nada de eso le afectó a David. ¡Wow! Porque inmediatamente después de que Goliat dijera su declaración habitual, los soldados comenzaron a replicar entre ellos la promesa del rey, como diciendo, vamos a recordarnos la promesa del rey, a ver si alguno se anima. Pero ni con esa. Algo que debemos destacar de esta historia es cómo David hace oídos sordos a esos insultos del enemigo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y presta atención a la promesa del rey. Dice el texto, el rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará a su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Son 3 promesas. Y, ¿sabes? De igual manera debemos hacer nosotros. No escuchar al enemigo. No escuchar al enemigo. No escuchar tus propios pensamientos. No escuchar las... Mira, el enemigo te habla, pues muchas veces como nos habla Dios. Nos habla, intenta traer sus dardos a nuestra mente. Nos habla con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con las circunstancias que estamos atravesando. Nos habla con nuestras propias inseguridades. Nos habla a través de nuestro viejo hombre que está ahí. Él lanza sus dardos. Y él lanza sus dardos no a tu hombre espiritual, porque el hombre espiritual que tú tienes dentro, si has nacido de nuevo, no peca. Es Cristo en ti. Pero él intenta seducir tu carne para que tú te sientas menos, para que tú sientas que el gigante es imposible de derrotarlo. Entonces, tú no tienes que escuchar eso. Por eso dice que el escudo de la fe.
sea, yo a través de la fe, ¿qué hago? Me apropio de la nueva naturaleza que Dios me ha dado, esa que es la mente de Cristo, y pienso y declaro en victoria todos los atributos que tengo en Cristo Jesús, toda la victoria de Cristo me la imputo a mí por la fe, la declaro en el nombre de Jesús. Amén. Pero Él hace eso, y tú y yo tenemos que no escucharle, o sea, no tenemos que escucharle, aunque no podemos evitar oírlo, porque está ahí, el gigante está ahí. Lo que no podemos hacer es decir, no, como algunos, ¿no? Que tienen un gripazo y, no, estoy bien. No, tiene un gripazo. O sea, el gigante está, las circunstancias están, las cosas que nos rodean, los problemas. Jesús dice, no os voy a sacar del mundo, os voy a dejar en el mundo y en el mundo tendréis aflicción. O sea, hay gigantes. O sea, la fe no es inconsciente, la fe es real y la fe es aquello que no niega la evidencia, pero dice, en Cristo puedo, porque Cristo está conmigo y Él pelea mi batalla. Y entonces yo le voy a escuchar a Él. Decido en el nombre de Jesús escuchar a Cristo Jesús y su palabra y no oír lo que el enemigo quiere lanzar a mi vida como un dardo para que yo me atore, para que yo no crezca, para destruirme, ¿no? Así que tenemos que centrarnos en las promesas del rey. Y yo creo que aquí, en esta historia que estamos leyendo, David es como que las promesas del rey le llamaron la atención. ¿Por qué? Porque fíjate que él enseguida reacciona. Oye, ¿qué le van a dar al que mate al zarzo este? Y eso es una realidad. ¿Sabes que el Señor quiere colmarte de bendiciones? Y hay un montón de promesas en su palabra que son para ti, que son para mí, y que tienen que ser suficientes para nosotros, para que nosotros nos centremos en esas promesas y que no le prestemos oído a las amenazas del maligno. Claro, ¿esto cómo se logra? Se logra siendo hombres y mujeres de la palabra. Porque una vez, no lo voy a hacer aquí, no voy a poner ese aprieto, pero una vez con los jóvenes digo, a ver, decidme promesas del Señor. Madre mía, entre 80 jóvenes, ¿en qué se vieron de decirme 2? Claro, si no sabes las promesas del Señor, si no lees la Biblia, si no eres una mujer, un hombre de la palabra de Dios, pues cuando viene el enemigo con sus mentiras, pues no sabes ni qué decir. Un día Spurgeon hizo un experimento con la congregación, ¿no? Y entonces él cambiaba textos de la Biblia, de memoria. Entonces le preguntaba, ya ahora vaya a saber dónde lo he sacado, vosotras. Le preguntaba a la gente, ¿de qué color era el caballo blanco? No, perdón, el caballo blanco de Santiago. ¿No? ¿De qué color era el caballo en el que iba Pablo cuando se cayó camino de Damasco? Y todos empezaban ahí a rascarse la cabeza. Pues unos decían blanco, negro, marrón. En ningún sitio pone en la Biblia que fuera caballo. Entonces, cosas como esas, ¿no? Que a veces es como que hacía pruebas para ver si la gente es gente de la palabra. ¿Sabéis que los cerdos vuelan? Ah, sí, lo dice Efesios. ¡Amén! No, tenemos que... ¿Entendemos, verdad? Porque luego viene el enemigo a amenazarnos y no tenemos promesas. Y hay 365 promesas de bendición para tu vida, una para cada día. Cómprate la Biblia de las promesas. Mi mujer la tiene. Entonces, tenemos que saber las promesas para poder declararlas cuando el enemigo viene. ¿Amén? Ahora, vamos a desglosar estas promesas. Estas 3 promesas en concreto en esta historia, porque hay 3 promesas que da el rey, ¿verdad? 3 promesas que Saúl le ofreció a quien venciere a Goliat. Grandes riquezas, la número 1. Dice que lo iba a colmar. No. Espérate. Ahí. Para atrás. Quédate ahí. Gracias, Marco. Grandes riquezas. Lo primero que se menciona, o lo que menciona el rey en su oferta, es colmar con riquezas al vencedor. Otra versión dice una gran recompensa. Seguramente a David le llamó la atención la dote económica que Saúl daría a quien venciere a Goliat. ¿Sí o no? Pues claro. Pero no fue solo eso, había más. Dice que le iba a dar la hija de su hija, la hija del rey como esposa.
Y esto no era una cosa menor, ni mucho menos. O sea, que el rey le diera una de sus hijas a un soldado corriente, normal y corriente, ya que la mayoría de los soldados eran pueblerinos y no se podían casar o mezclarse con el linaje real. La costumbre para una princesa era unirse a otra familia de la misma casta o similar. Por eso, este ofrecimiento también seguro que le llamó la atención. Fue muy llamativo entre el ejército de Israel. Pero no se queda ahí. Dice que la familia iba a ser libre de deudas. Iba a liberar a la familia. Dice, imagínate, en ese tiempo todos los ciudadanos de aquella nación pagaban un impuesto al rey. Cada casa paterna de cada aldea tenía que pagar ese impuesto. Cuando la palabra dice que iba a hacer libre a la casa de su padre, se estaba refiriendo a eximirle de la responsabilidad de ese pago de impuestos. No sabemos si era un impuesto muy pesado o una carga muy pesada, pero seguramente debía de serla. Porque si Saúl la pone dentro como recompensa por matar al gigante, seguramente representaba un gran alivio el no tener que cumplir con ese pago el resto de su vida. Es como si de repente en Cana, Toñi, nos dijeran de no pagar el IVA a nosotros, ¿no? Nos eximieran del IVA. 21% no lo pagáis vosotros. Vosotros no. 21% para vosotros. Pues oye, un 21% que entra a tu casa todos los meses más, ¿no? Sería maravilloso. Ahora, estas tres ofertas incluidas en la promesa que Saúl ofrecía al que derrotase a Goliat, motivaron y animaron a David. Pero hubo algo más, que fue su mayor motivación. Hubo algo más y de mucho más peso, que fue lo que movió y que llevó a celo y que movió a David a tomar la decisión de enfrentar a ese gigante. ¿Y sabes lo que fue? Ese celo que le consumía. Mira lo que dice. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? No solamente fueron esas tres promesas del rey, sino que el celo le salió porque él conocía a Dios y sabía que ese no era nadie para enfrentar al Dios que él conocía. Amén. Ahora quiero tomar como referencia el comentario bíblico Matthew Henry, porque hace una declaración muy interesante sobre esto que David declara aquí, y podemos notar que Matthew Henry hace referencia a dos consideraciones que hicieron despertar esta santa indignación en David. Uno, que quien estaba retando con sus insultos era un incircunciso. No era parte del pueblo escogido, ni estaba en pacto con Dios. Era alguien indigno e impuro ante Dios. Y esto es muy importante, porque muchas veces muchas de las cosas que son gigantes y que vienen a desafiarnos en nuestra fe, hemos dicho que pueden ser circunstancias, nuestras mermas, nuestra mente, nuestras emociones, pero muchas veces son personas. Nunca te dejes amedrentar por personas que quieran venir a decir que eres lo que no eres. Nunca te dejes amedrentar por incircunciso. Si tienes que escuchar, escucha a tus pastores, escucha a tus hermanos, que son gente que te ama y que son de Dios. Pero no escuche el consejo de gente que es una incircuncisa, que no conoce a Dios. Lleva cuidado, cuídate de eso, porque pueden venir a mermar y a socavar tu fe. Amén. 2. Otra cosa que sacamos de aquí, que nos comenta Matthew Henry, que los retados, los que estaban siendo retados, ¿quién eran? El ejército de Dios. O sea, nada más y nada menos que los soldados que estaban dedicados, santificados a Dios, aquellos que estaban representando al Todopoderoso. O sea, en definitiva, lo que David percibió fue que Goliat, a quien estaba insultando y a quien estaba desafiando, no era a Israel, sino que estaba desafiando a Dios mismo. Y esto es algo que a mí, aleluya, porque ¿sabes qué? Que todos esas voces que se levantan, esos gigantes que se levantan en nuestra vida, todas esas cosas, esos problemas, esas circunstancias, todas esas cosas que te están atormentando y que se levantan, que dices, no puedo, no con esto, no se están metiendo contigo. Porque cuando se meten contigo, se están metiendo con Dios. ¡Aleluya! Entonces,
todo aquello que se quiera levantar a venir en contra mía como hijo de Dios, si yo soy un hombre que ama al Señor, que camino en santidad, que camino agarrado a la palabra de Dios, ay, pobrecito. Porque no se están metiendo contigo, se están metiendo con Dios. El que te toca a ti está tocando la niña de los ojos de Dios. Y no estoy hablando de personas, estoy hablando también de espíritus malignos y toda oposición que se levanta contigo. O sea, que si tú eres un hijo de Dios, ¿a ti no te da seguridad saber esto? Cuando, por ejemplo, Samuel va llorando delante del Señor porque el pueblo de Israel le había pedido que querían un rey. Y dice, Señor, pero esto es tan loco. Están rechazando tu gobierno, tu reinado sobre sus vidas. Y quieren un rey, un hombre. Y te están rechazando. Estaba Samuel con una bronca y dice Dios a Samuel dice, tranquilo, no te preocupes porque no te han rechazado a ti, sino a mí. O sea, igual de esta manera, cuando todo lo que se quiera levantar contra un hijo de Dios, contra una hija de Dios, es contra Dios. Dios sale a defendernos. Dios nos cuida. Así que es muy sabio, escucha, cuando estés atravesando algún problema en tu vida, mira, muchas veces cuando tú tratas de defenderte, estás maniatando a Dios. Porque Dios hace así, ¿ok? Si te estás defendiendo tú, pues sigue. A que nos cuesta, porque a veces estamos pasando circunstancias injustas en nuestra vida y queremos defendernos, pero son circunstancias que quizás Dios está permitiendo de alguna manera en su soberanía para que tú no acudas a la fuente equivocada. A lo mejor estás acudiendo a la fuente equivocada pensando que en tus fuerzas puedes solucionar el problema, que puedes defenderte de esto, que yo me puedo defender, pero a lo mejor lo que el Señor te quiere humillado. Ahí en su presencia diciendo, tuya es la venganza, Señor, como hemos leído. Tuya, Señor, yo me humillo, ayúdame tú, yo no puedo. Y entonces Dios dice, ok, no te defiendes tú, te defiendo yo. Amén. Ahora, aquí vemos en David que este celo, sumado a la recompensa que ofrecía el rey, fue lo que movió a David a tomar valor y decidir enfrentarse a tal desafío. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que tú tienes que decir, ok, no escucho lo que tú dices, me agarro a las promesas de Dios y además de eso, yo sé que todo eso que está viniendo contra mi Dios. Es como, no sé si habéis visto el vídeo ese hay un vídeo precioso que a lo mejor ahora lo paso por el grupo, pero hay un oseno que está en el río y entonces viene otro oso grande o viene un lobo, lo rodean unos lobos para comérselo. Y está el oseno así y de repente los lobos se acercan y el oso se pone de pie, el hocico pequeño se pone de pie como para defenderse. Y entonces los lobos, un hocico así, los lobos eran mucho más grandes y los lobos salen pitando. Y entonces en la imagen se ve que él dice, como diciendo, wow, se han ido los lobos. Y entonces se ve a la madre detrás, una pedazo de osa. Claro, los lobos se habían ido por la osa. Y eso es lo que pasa con nosotros. Que el enemigo sale huyendo, pero no por nosotros. Nosotros nos levantamos, pero el que está detrás de nosotros, el que está con nosotros, es el que hace huir al enemigo. Amén. Entonces David tenía claro esto, David tenía claro eso. Tenía claro que no iba a escuchar lo que Goliat te estaba diciendo, que se iba a agarrar a la promesa que el rey había dicho, y no solamente eso, que a quien estaba desafiando era el Dios viviente. O sea, que tenía la victoria segura. Si tú mezclas esos componentes, tenemos la victoria seguro. Amén. Aleluya. Y por último hoy, el sexto punto, promesa cumplida en Cristo. Me gusta mucho porque antes de continuar, que vamos a continuar la semana que viene con la historia y desglosar el desenlace que ya todos conocemos cómo acaba esto, ¿no? Con Goliat con la cabeza cortada, pero vamos a ver más cosas, ¿no? Es muy importante hacer un pequeño paréntesis antes de entrar la semana que viene y vamos a disfrutar de una revelación poderosa en la palabra. La promesa de Saúl, como todos sabéis, y si seguimos leyendo un poco más adelante, es cumplida. Todo lo que Saúl prometió cuando David mata a Goliat, al menos en parte, porque ya sabemos cómo era Saúl, es cumplida. Ahí lo tienes en 1 Samuel 18, 17 al 27.
Si quieres tomar nota, lo puedes leer en casa. Pero quizá es maravilloso ver que en quien sí que se cumplió totalmente esta promesa fue en Jesucristo. Digo conmigo, en Jesucristo se cumplen todas las promesas. ¿Sabes? Jesús venció en la cruz del Calvario a nuestro mayor enemigo, al gigante más grande que podemos enfrentar. Él venció a Satanás, el adversario, venciendo a la muerte al resucitar al tercer día. Y Dios Padre, después de esa victoria, le otorgó estos 3 beneficios, los mismos que Saúl le otorgó a David. ¿Por qué? Número 1, le otorgó, ahora sí, Marco, grandes riquezas. La mayor riqueza dada por el Padre al Hijo fue que le concedió un nombre que es sobre todo nombre, que le hizo Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la mayor riqueza fue que le hizo reinar sobre un trono eterno y le dio un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Dice Isaías, mucho antes de que naciera Jesús, Isaías 9, 6, 7 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y someterlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Precioso, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento dice Filipenses 2:8, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús o en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya. Y bueno, y ahí en Apocalipsis también tenemos textos que hablan, pues, por ejemplo, si quieres tomar nota, Apocalipsis 19, 11 al 16. Es un texto poderoso. Termina diciendo, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ahí vemos la promesa, ¿no? Jesús se humilló y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús todos puedan ser salvos. Y Jesús es el primogénito de muchos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo soy Rey de Reyes cuando estoy en Cristo Jesús. Que yo soy Señor de señores. No por lo que yo soy humanamente, sino por lo que Cristo ha hecho en mi vida. O sea, lo que quiero que veas es que estas promesas que se le dan a Jesús, que está hablando, son las mismas que se le dan a David, que le da a Saúl, son nuestras. No hay mayor riqueza que estar juntamente con Cristo en lugares celestiales, como dice la palabra de Dios. Que nuestra posición es, cuando nosotros por la fe tomamos todo esto que te estoy diciendo, cuando vivimos en el Espíritu, nuestra posición es en lugares celestiales. O sea, tú estás con Cristo. Cuando tú vives en el Espíritu. Cuando vives en la carne, no. Pero cuando estamos en el Espíritu, estamos ahí. Y esta promesa también es nuestra. Aleluya. Ahora, hija como esposa. El Padre Celestial también cumple su promesa con Cristo concediéndole a su hija. ¿Quién es su hija? La iglesia como esposa. Efesios 5:25 dice, marido, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Amén. De Corintios 11:2, anótalo, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Y en Apocalipsis también hay un texto que si quieres lo puedes apuntar, Apocalipsis 19:7-8, que habla de que porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Somos la esposa de Cristo, aleluya, amén. Y por último, familia libre de deudas. Esta promesa también es para nosotros.
El último regalo de la recompensa que Dios Padre entregó a través de Jesucristo fue eximir la deuda por el pecado. La deuda que tú y yo teníamos por el pecado, convirtiéndonos a través de la redención de Cristo Jesús en la familia de la fe. Dice ahí en Colosenses 2, 13, 15, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos. ¿Cuántos? Todos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, porque la ley nos acusaba, porque no podíamos cumplirla, ¿verdad? Y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Y dice, ya para terminar, este texto es el último, Efesios 2, 13, 19. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos y paz a los que estaban cerca. Está hablando de los efesios, eran gentiles. Por eso dice, a vosotros que estabais lejos y también a los de Israel, a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿En un qué? Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois la familia de Dios. Amén. Toda deuda está pagada. Ya no tenemos que pagar impuestos. Con el sacrificio de Jesús fue pagada toda nuestra cuenta. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. La semana que viene seguimos. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Queremos seguir aprendiendo. Gracias porque tus promesas son sí y amén, como decía y terminaba la administración de la alabanza, Señor. No queremos escuchar la voz de nuestro enemigo, la voz de nuestra emoción, de nuestras circunstancias, todo eso que se levanta, incluso de personas, Señor, que no te conocen y que quieren venir a opinar a nuestra vida y que quieren venir a quizá atarnos, Señor. Nos agarramos a tu palabra, a tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús. Y también, Señor, nos agarramos a que Cristo Jesús venció, que estamos del lado del vencedor, de que cuando se meten con nosotros se están metiendo contigo, que tú te levantas como ese gigante, que es más grande que cualquier problema, que cualquier gigante que afrontamos, Señor. Porque no fue la destreza de David, no fue David quien derrotó a Goliat, fuiste tú, Señor. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú quien hizo que esa piedra diera en el lugar exacto. Fuiste tú quien le remató. Fuiste tú, Señor, porque tú eres el que pelea nuestras batallas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos.